Muchas gracias para Juan Alberto. Muy buenas noches. Estoy sumamente agradecido y complacido de estar esta noche con ustedes. Tengo que decir en primer lugar que agradezco a Dios que el viaje de Venezuela hasta aquí ha sido muy grato y en hora, de manera que no he tenido ningún contratiempo. Y tengo que agradecer muchísimo, en primer lugar, al doctor José Antonio Rosas, que es el fundador y actual director general de la Academia Internacional de Líderes Católicos, quien me invitó a venir hasta acá de un poco apresuradamente, pero aquí estamos y realmente reconozco su gentileza de confiar en que yo pueda transmitir algún mensaje o el mensaje, digamos, correcto que tiene la Academia de Líderes Católicos para América Latina y para el mundo. Y agradezco muchísimo que me haya enviado a México y haya puesto la confianza en mi modesta persona. Pero sobre todo agradezco la gentileza de Monseñor Jorge Cuapio, que me ha tratado como si nos conociéramos de toda la vida, como un hermano, y ha sido, junto con su excelencia Monseñor Jesús Antonio Lerma, pues la muestra más fehaciente de lo que se llama la fraternidad sacerdotal, episcopal, en definitivamente cristiana. Y su excelencia Monseñor Jorge ha tenido la gentileza de invitarme hoy a compartir con el vicario general y con el canciller y con el padre Juan Alberto, y ha sido realmente para mí un grato momento, incluso de descanso, porque evidentemente vine anoche, pero el día amaneció muy hermoso por el encuentro. Todo eso pues me lleva a agradecer profundamente a Dios la bondad manifestada, la bondad de Dios manifestada en estos hermanos. Y ahora quiero agradecer mucho su presencia y participación en esta charla. Esta no es una conferencia de tipo académica, formal, esto es fundamentalmente una conversación, de manera que yo personalmente no tengo ningún inconveniente en que cualquiera de ustedes pueda en algún momento opinar, sugerir o preguntar. No hay ningún inconveniente. No tengo nada que me obligue a un esquema rígido, formal, sino que más bien quisiera que fuera en la sencillez y naturalidad de lo que es la vida y la vida cristiana. Quiero, eso sí, desde el momento, destacar, y fíjense bien que digo destacar, el propósito fundacional, es decir, la intención del doctor José Antonio Rosas al querer fundar esta Academia de Laicos. La intención o el propósito fundamental ha sido formar líderes cristianos, consustanciados, eso sí, con su tierra y con su gente. Por eso la academia se va abriendo paso por cada diócesis, así en el mundo en general, por cada diócesis. Eso indica que la academia pretende que cada líder esté, como ya dije, identificado con lo propio, con lo natural, con el territorio, la cultura, el ambiente en que
ha nacido. Y este propósito fundamental involucra a la persona, al líder, desde la fe y desde el compromiso evangélico en el vaivén político, porque hay que tenerlo en cuenta. La política es sumamente cambiante. De un año a otro, la situación política en todos nuestros países de América Latina, es más, del mundo entero, hemos visto cómo ha ido cambiando. La situación de hoy no es la misma del año pasado a esta fecha. De manera que es un vaivén político, y en medio de ese oleaje, el líder cristiano, católico, tiene que manifestar la entereza y al mismo tiempo la seguridad de los principios que pone en práctica. Todo eso pues me lleva a sentirme también muy comprometido con ustedes, porque al fin y al cabo todos somos un solo continente, el continente que debería estar más unido, porque tenemos una sola lengua, una sola fe en general, una sola esperanza. De manera que me siento muy complacido de estar con ustedes y sentirme integrado con ustedes. Y quiero agradecer muchísimo la presencia del compañero de camino, el padre Eduardo. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo, Eduardo? Por aquí vino. Que vino aquí expresamente a estar aquí esta tarde. Quiero agradecerle, somos colegas, porque los dos pertenecemos a Scala, que es la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos, y ahí tenemos una lucha también por llevar el Evangelio y la evangelización y la formación de nuestros catequistas y de todos los cristianos de América Latina. Así que agradezco muchísimo la gentileza del padre Eduardo. En segundo lugar, yo quiero también que nos pongamos en una situación de meditación, porque eso creo que es la intención que ha tenido José Antonio Rosas al invitarme con este tema, que lleva por título la responsabilidad de los cristianos en momentos de crisis. Y él me pidió que hiciera referencia a la situación en Venezuela. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos tocando nuestra conciencia, porque la responsabilidad nace de una conciencia de nuestra postura frente a la realidad humana, social, política del momento. Aquí hay una llamada a nuestra ética, a nuestra moral, es decir, a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Y todo eso es motivo de reflexión. Por tanto, digo que esta charla tiene un carácter de meditación, de reflexión, de toma de conciencia. Y hoy es indispensable entender el compromiso social que nace del Evangelio. Es decir, el Evangelio nos lleva necesariamente a un compromiso social, que quiere decir con el ser humano, con aquel al cual nosotros nos acercamos y nos hacemos prójimo, porque no es que el otro se hace prójimo mío, sino que soy yo el que él se hace prójimo del otro, que es lo que nos dice Jesús en la famosa parábola del samaritano. Él mismo al final de la parábola pregunta: ¿quién es el prójimo?
y el prójimo es aquel a quien yo me acerco. Soy yo el que me hago prójimo de los demás, como fue Cristo el que se hizo prójimo de nosotros al llegar hasta nosotros. De manera pues que hoy es indispensable, repito, entender el compromiso social que nace del Evangelio, unido, eso sí, y este es el dato que quiero destacar, ese compromiso social va unido indisolublemente, no lo podemos separar del liderazgo, y un liderazgo pensante, que es mucho más que un liderazgo académico. Cuando hablamos de academia, no nos estamos refiriendo a una actitud o a una situación de título formal, porque la academia no pretende dar títulos formales a cualquier nivel, universitario, etcétera. Lo que quiere la academia es que compartamos una visión y unos contenidos en una línea determinada. Una línea determinada, pero cuando decimos línea determinada, queremos también decir abierta a toda otra línea de pensamiento, porque la academia admite incluso no solamente a católicos o a cristianos, sino a cualquier persona que por principio humanista quiere luchar por la superación humana, social y espiritual, que en definitiva es la redención y es la liberación que Dios quiere para todo hombre y a toda mujer. De manera que tengo que dejar claro, en nombre de la academia, que un liderazgo cristiano es un liderazgo también comunitario, compartido, abierto a otras líneas de pensamiento, porque aunque pensemos cristianos, aunque pensemos de manera distinta, podemos actuar en cristiano, es decir, junto con nosotros. Y este es un punto muy importante, porque el mundo de hoy es un mundo plural. Ya el cristianismo no es la línea dominante en el pensamiento mundial, sino que hay una línea muy abierta a todas las creencias, a todos los principios. Y en ese pluralismo entramos nosotros con nuestro específico modo de pensar y de ver las cosas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Para decirlo en pocas palabras, el liderazgo que intenta formar y crear en América Latina y en el mundo la Academia de Líderes Católicos es un liderazgo fundado en la formación humanista, en una formación intelectual, porque hay que leer, estudiar, trabajar, formarse, mover la idea, pero sobre todo en una formación espiritual, es decir, consciente. Lo espiritual no es etéreo, lo espiritual tiene que ver con nuestra conciencia y con nuestro seguimiento de Jesucristo, y tiene que ver, en definitiva, con una línea de formación sociopolítica. Yo no sé si hasta aquí está claro lo que pretendo decir en esta breve charla. Si hay algún pensamiento, alguna opinión, alguna pregunta, pues para que no se me duerman, quiero dejar el espacio abierto. Por lo que veo está todo claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ok.
bajo la orientación de su excelencia Monsignor Jorge Cuapio, que es el presidente de la Academia de Líderes Católicos en México, bajo la orientación y el trabajo específico organizativo del padre Juan Alberto, que es el director diocesano de la Academia. En una misma línea, el señor obispo y el padre Juan Alberto, repito, poniéndolo siempre como frontispicio, como título leído por todos de la misma Academia, aquello que nos dice el Papa Francisco, quien desde el comienzo le pareció genial la idea de la Academia y la ha apoyado de manera eficaz, ha hecho que la Academia vaya adelante, que se vaya estableciendo en todas las iglesias particulares, en cada nación y en cada diócesis. Quiero dejar muy claro el pensamiento que él tiene y que está precisamente en el documento programático, en el programa pastoral que él mismo nos planteó al comienzo de su pontificado, 2013, en su exhortación fundamental, que es la alegría del Evangelio. Y dice el Papa en ella: la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Aquí está. El objetivo de la política no es el poder, sino el bien común. Aquí nos diferenciamos de otra forma de pensar, como puede ser cualquier otro sistema que no sea exactamente fundamentado en el pensamiento cristiano. Dice el Papa: tenemos que convencernos de que la caridad no es solo principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macroeconómicas y políticas. Fíjense, la caridad no se reduce y no se encierra en el pequeño círculo, sino que tiene que ver y comprometerse con las relaciones sociales de amplio margen a nivel incluso internacional, las relaciones sociales, económicas y políticas. Y termina diciendo el Papa: ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. Y en este pensamiento y en este contexto de lo universal, dice el Papa: ¿y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido
de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Creo que aquí marca el Papa claramente por dónde tiene que ir una política nacida, un compromiso político nacido del Evangelio, que es un nivel humanista. Lo propio del cristiano es que une lo trascendente con lo inmanente, lo trascendente con lo ordinario de cada día. Lo une desde que Cristo quiso hacerse hombre. Por tanto, esa línea de una política abierta a todos los niveles y a todas las esferas es la línea de la Iglesia cristiana. Un tercer elemento que quisiera destacar en este breve comentario, en esta meditación, es que la vida cristiana asume desde el comienzo la realidad de la historia. Dios no actúa fuera de la historia. La encarnación del Hijo de Dios, el misterio o el acontecimiento, es lo mismo, de un Dios que se hace humano, es la intervención de Dios en la historia de los hombres. Es decir, el Hijo de Dios asume la realidad de su época, pero también toda la realidad humana, histórica. Él es el principio y el fin de la historia, el alfa y el omega, y Él es el Señor de la historia. Eso los cristianos tenemos que tenerlo muy claro, estar muy conscientes de que Dios no actúa fuera de la historia y que la encarnación, el misterio que celebramos, es la intervención o la introducción de Dios en la historia, en la persona de Jesús. Por tanto, eso tiene una consecuencia para nosotros. Y es que el cristiano está comprometido con la realidad histórica. Histórica quiere decir en cada fase del tiempo, en cada momento, en cada época. Una fue la época de Colón, que se comprometió con la historia de su momento y apareció un mundo nuevo, descubrió un mundo nuevo. El mundo existía, no lo inventó Colón, sino que lo descubrió, lo puso de relieve. Así nos sucede también a nosotros. No es que inventamos la historia, es que captamos el sentido del momento que vivimos, descubrimos que nuestra historia en este momento tiene una dirección distinta a otras épocas. Entonces el cristiano asume la realidad histórica. En cada momento será diferente. Y eso hace entonces que demos respuesta, que es, ya dije, de carácter humanista. Es decir, buscando el bien común de todos los seres humanos. Eso tenemos que tenerlo muy claro para no perdernos en consideraciones
sometidas a la ideología, porque la ideología es precisamente lo que desvirtúa el carácter humano, social, del pensamiento y de la acción. Las ideologías encierran en un círculo a veces vicioso de lo que debe ser el compromiso de la persona, cristiano o no, en relación a la humanidad o en relación al tiempo histórico. Ninguna ideología es buena. El Papa lo vive repitiendo. Ninguna ideología es buena, porque la ideología es mirar la realidad por el ojo de una cerradura, es ver el mundo solo desde un punto de vista. Por eso las ideologías son apenas, digamos, muy temporales, muy breves, y van cambiando con el tiempo. Ahora bien, eso nos hace pensar, como le dije, que entonces una manera de nosotros ver la realidad como cristianos, que nos hace conscientes del momento que vivimos, nos hace también comprometernos realmente con la historia de cada tiempo. Y como la historia es progresiva, va por fases, va por etapas, y en cada momento y en cada circunstancia la historia es distinta, tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias en que nos toca vivir. Y en nuestros países vivimos en una crisis. Aquí está un punto clave que me pedía José Antonio. ¿Cuál es el papel de los cristianos en tiempos de crisis? Y lo primero que tenemos que estar también conscientes es que hoy nuestra cultura, no solamente la historia, sino la manera de interpretar la historia, la cultura, o sea, el pensamiento con que interpretamos la historia, está en crisis. Hoy todo está en crisis. La familia está en crisis. Pero el Estado está en crisis. El pensamiento está en crisis. La fe está en crisis. La visión incluso del hombre está en crisis. Si no hubiera tanto problema por la identidad humana. Hoy se ha puesto en relieve una visión, repito, ideológica, parcial del ser humano. Me refiero simplemente un ejemplo nada más de lo que es la ideología de género. Para muchos niños, adolescentes sobre todo, hoy es un problema de su identidad, porque la ideología de género impone una visión del ser humano. Ya el ser humano no es como la naturaleza misma lo señala, sino que cada uno puede ser lo que quiere, lo que desea, o lo que la educación o la formación le haya. Entonces hay una crisis global. Estamos en tiempos de crisis. El cambio mismo de época, el milenio que estamos todavía comenzando, llevamos 24 años, ya un cuarto de siglo, todavía estamos en crisis, en el paso de una manera de ver el mundo, de historia, y al ser humano del siglo XX al siglo XXI. Ese cambio de época nos ha puesto a todos en crisis. Aparte de eso, veamos que hemos vivido una crisis
que abarcó el mundo entero, que se llamó COVID, que nos puso a todos en una angustia, en una situación de saber qué hacemos con nuestra existencia, qué hacemos con la vida, qué hacemos con la realidad. Entonces, sin ir más allá, tenemos que convencernos que el mundo todo, el del pensamiento, el de la acción, el de la cultura, el de la formación, el de la identidad, el de la creencia, está en crisis. Hoy el ser humano está envuelto en una crisis global. Y la crisis, como la definen muchos, no es naturalmente, esencialmente negativa, sino que la crisis es un desafío. Es decir, nos da unas perspectivas que pueden ser positivas o unas perspectivas que pueden terminar siendo negativas según la mentalidad, la conciencia, la visión. Piensen que hablo de tres cosas: mentalidad, conciencia, visión de la realidad que tengamos. Entonces, frente a la crisis, naturalmente se impone el discernimiento, una palabra que hoy está de moda. Discernir es saber distinguir qué es lo correcto o qué es lo que nos lleva a un fin favorable. Determinar, el discernimiento nos ayuda a determinar cuál camino escoger para que nuestra vida sea feliz, para que nuestra vida sea productiva, para que nuestra vida sea de provecho para todos, para que nuestra vida sea armónica con toda la realidad. Eso se llama hoy discernimiento, y estamos todos cada vez más claros, convencidos que necesitamos discernir en cada momento. El discernimiento es en cada momento, y cada momento tenemos que preguntarnos: ¿qué debo hacer ahora? Y en cristiano tenemos que preguntarnos: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Esa es la diferencia. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Pues bueno, esa crisis global la podemos ver también en la historia de nuestros países. Díganme ustedes, ¿qué país de América Latina no está hoy en crisis? Empecemos por la A, empecemos por Argentina, sigamos por la B, preguntemos por Bolivia, sigamos por la C, preguntemos por Colombia. Y así, si tomamos el abecedario, veremos que las 24 letras nos van señalando en cada región una crisis. Entonces tenemos que convencernos que estamos en crisis, pero tenemos que salir de la crisis. No podemos dejarnos envolver por la crisis. Tenemos entonces que discernir cuáles son los caminos que nos llevan, que nos conducen a la salida correcta de la crisis. En ese sentido, la academia tiene un papel, porque precisamente la academia tiene como intención, ya lo dije, pretende formar líderes. Y el líder es quien señala el camino, quien dice: vengan conmigo, o vengan detrás de mí, síganme. El líder es el que va señalando el camino, a veces corrigiendo, a veces marcando rutas nuevas, pero siempre con una visión bastante clara, porque la visión no siempre es absolutamente clara,
bastante clara de qué es lo que hay que hacer. Entonces, ese es un punto muy importante. Y por eso, en este momento, quiero entonces enfatizar el papel que tiene la academia en la formación de líderes. Como lo dije antes, la academia pretende formar líderes, no dar títulos, eso es otra cosa, sino formar líderes. Entonces aquí hay una tarea importante que realizar.